Hermanitos, ya está con nosotros el Fray Jaime. A ver si podemos pedirle que si puede prender su cámara. Buenas noches, Bueno, hermanito. ¿qué ¿Cómo tal? está? Buenas Paz y noches, bien. buenas noches. Buenas Pase noches. bien, buenas noches. Así, Buenas noches, hermanito. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, en esta situación que nos encontramos todos, ¿no? Ahora de manera virtual nada más. sí, Sí, pero Ujú. nunca se pierde la noción de tener la fe en Cristo. Como dice, ¿no? Por, La fe nunca te quebranta. por supuesto que sí. Sí, sí. Y bueno, aquí estoy ahora a sus órdenes. muchas gracias. Tu audio, Richard, hermano Richard, tu audio está apagado. Gracias, hermano, por acompañarnos en nombre de la comunidad Fiat. Pues bueno, como estuvimos platicando incluso un día atrás, es el tema el cual hemos invitado para que nos pueda acompañar, es el silencio de María, Ujú, dada de que nuestra comunidad, nuestro carisma es mariano. ujú. Ahora no hay muchos participantes, dado de que están conectados a través del Facebook y nos están escuchando el vivo. Ujú. Ya, y Ya. pues bueno, estamos a sus órdenes. Muy bien. Entonces, puedo empezar. Así es, Amén. padre. Bien, muy bien. Entonces, como dijo el hermano Richard, eh, me pidió, bueno, conversamos para poder compartir con todos ustedes una pequeña reflexión sobre el silencio de María. Y claro, a veces es natural que nosotros querramos conocer, eh, o nos gustaría conocer mucho más de cerca la vida terrena de la Virgen María. Y bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia, que esa es la base cristiana en realidad para nosotros, la conocemos principalmente a través de los relatos del Evangelio, ¿no? De Mateo, de Lucas y Juan. Y vamos a encontrar algunas breves referencias en la carta de San Pablo a los Romanos, en la carta a los Gálatas y en el Evangelio de Marcos también en el capítulo 3, en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hay algo que siempre nos ha llamado la atención y que siempre nosotros nos hemos puesto siempre a reflexionar. Y es justamente que la Virgen María, por ejemplo, no comunica nada a su prima Isabel después de la anunciación, ¿no? Después de la anunciación no va a comunicar nada. Sin embargo, ella, ¿no? Como mujer se va a penetrar también en este misterio de la encarnación por revelación divina también. Y María no manifiesta el suceso, por ejemplo, a José, su esposo, ¿no? Su esposo, bueno, que va a ser su esposo. El ángel le informa en sueños a José de esta grandeza de la misión que va a tener la Virgen María, que bueno, va a ser su esposa más adelante. En el nacimiento de su hijo, también igual, ¿no? Bueno, estoy tocando así a breves rasgos para poder nosotros introducirnos a esta bonita reflexión que es sobre el silencio de María. Fíjense que, en conclusión, María siempre va a guardar silencio frente a los proyectos de Dios, ¿no? Poniéndolas en su corazón, dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. El silencio, ¿no? El silencio es un clima que va a hacer posible la profundidad del pensamiento. Y es en el silencio donde nosotros, cada uno de nosotros, eh, podemos adentrarnos en sí mismos para poder ponernos a pensar sobre nuestra propia vida, nuestra propia historia, sobre nuestra familia, sobre nuestros acontecimientos. Y esto es lo que le pasó a la Virgen María. El mucho hablar, a veces cuando mucho hablamos, o cuando una persona mucho habla, disipa el corazón, y se disipa el corazón y por lo tanto pierde a veces el valioso recuerdo de guardar en su interior algunas cosas de repente importantes. Y eso es justamente
el peligro que nosotros podemos correr. El silencio interior, el recogimiento que debe tener el cristiano en este sentido, nosotros, es plenamente compatible con el trabajo que realizamos, la actividad social en la cual nosotros nos encontramos sumergidos, ustedes seguramente también, ¿no? Las prisas que tenemos muchas veces en nuestra misma vida, la misma vida humana no está, digamos, dominada por, no sé, por la frivolidad, por la vanidad, la sensualidad que vemos. Y esto, fíjense, lo que nosotros podemos rescatar o sacar de la imagen de la Virgen María. Bien, San Mateo, según los entendidos, ¿no? Según los biblistas, dicen que San Mateo, el más judío de todos los autores del Nuevo Testamento, habla también de María. Curiosamente, María no habla, ¿no? En los textos de la Biblia, María va a ser la que poco va a hablar. Guarda un silencio, pero es un silencio, dicen algunos estudiosos, silencio mesiánico, profundo, ¿no? Del Mesías que viene. ¿Cómo entonces nosotros analizar o ver el silencio en este evangelio? Es más dinámico de repente, es decir, más operativo, porque la Virgen María más va a actuar. La actividad de José, en este caso su esposo, se va a notar más en este evangelio. San Lucas, por ejemplo, el médico, ¿no? Un médico griego, amigo también de la Virgen María, va a destacar una y otra vez en su evangelio, María dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. De repente este autor, el silencio de María lo va a generar vida, lo va a generar misión, lo va a generar también resistencia y al mismo tiempo una profecía que va a venir después. Y esto se va a traslucir justamente en el Evangelio de Lucas, lo va a resaltar cuando pone el cántico del Magnificat, ¿no? Ahí va a reflejar bastante la espiritualidad de la esclava del Señor. Y eso vamos a leerlo, cuando lo leemos o lo meditamos, nos vamos a dar cuenta de la profundidad de este himno de la Virgen María a través del Magnificat. En el Evangelio de San Juan, el discípulo amado presenta a María más bien en un contexto inaugural, ¿no? Junto a su hijo, y nosotros lo conocemos esto en el misterio del Rosario, ¿no? En los luminosos, en las bodas de Caná. Y va a prefigurar ahí un poco el tema de la hora de Jesús. En la cruz, el nacimiento de la iglesia que se va a dar. Dos textos, entonces, digamos, con un trasfondo mariano y eclesial también, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, y en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, van a destacar de alguna manera paradójica al mismo tiempo la actividad misionera de María. No habla, dice, no habla, pero pisará la cabeza de la serpiente, habla en el libro del Génesis, ¿no? Es joven, virgen, desconocida, pero concebirá y dará a luz un hijo, dice en Isaías, a quien pondrá el nombre de Emmanuel. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, no va a transcribir ninguna palabra de María, pero la va a presentar, ¿no? Como la mujer vestida de sol, la luna a sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y que va a ser la que lucha contra el mal, etcétera, etcétera, que nosotros la conocemos, ¿no? Este texto. Bien, hablar entonces del silencio de María es hablar del misterio profundo de su propia experiencia que vivió la Virgen María a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque si nosotros vamos leyendo la Biblia, entonces nos vamos dando cuenta de que María en la Biblia no habla, como decía. Algunas palabras, cuando conversa con el ángel Gabriel y el cántico de alabanza a Dios, cuando visita a su prima Isabel, pero las últimas palabras que dice María en la Biblia son palabras justamente las de San Juan, ¿no? Cuando dice, hagan lo que Él les diga. Eso va a ser lo último que va a decir María. Después ya no tenemos más. Después María calla, no habla, está presente, está sumergida en un misterio de silencio. Y eso es lo que de repente a nosotros nos llama la atención para poder reflexionar. Bien, si nosotros nos imaginamos, fíjense, si nosotros nos imaginamos una mujer que está embarazada, lo primero que haría una mujer es compartir la gran noticia.
¿no? De repente con sus amistades, con sus mejores amigas, con sus familiares, ¿no? No lo sé si con sus vecinos. Sin embargo, María no dice nada, porque sabe que este huésped que lleva en su alma, que lleva en su corazón, que está en su vientre, es el que viene de Dios. Y cómo podría, por ejemplo, explicarle después a José. Por eso es que a José no le dice nada. Y el ángel va a tener que prácticamente darle la noticia a José a través de los sueños, ¿no? Ella prefiere estar en silencio esperando que Dios mismo se encargue entonces de explicar a José de dónde viene el Mesías, ¿no? Cómo es que llega a su vientre. Y hablando hoy con un lenguaje de repente un poco más coloquial, podríamos decir que María no esperó ninguna fiesta, por ejemplo, de baby shower, ¿no? Ella prefirió estar en silencio. María está en silencio a lo largo de su vida, ¿no? Y a veces es un silencio pues, que inunda, es un silencio a veces que puede incluso a María obviamente le llenaba de gozo, pero si nosotros nos ponemos a meditar en silencio, el silencio yo, por ejemplo, cuando meditaba este tema, preparándola, lo relacionaba bastante con el tema del desierto. A veces nosotros tenemos también sequedad, momentos de tiempos de desierto y Padre Ignacio Larrañaga, por ejemplo, fundador de Talleres de Oración y Vida, habla de este tema del desierto como un tiempo de no solamente de prueba, sino más bien de poder nosotros afianzar nuestra fe, de poder sacar de repente conclusiones. Y es que si lo trasladamos de manera humana al desierto, el desierto se pasa hambre, en el desierto se pasa sed, en el desierto se siente uno angustiado y el desierto incluso puede ser símbolo de muerte. Y el silencio es algo parecido, si es que nosotros no lo sabemos enfocar. María está en silencio a lo largo de toda su vida. José Martín Descalzo habla en un libro, El Diario de María, seguramente algunos de ustedes lo habrá leído, habrá comentado, y él dice que María conocía la noche de la fe, dice, la noche tan profunda, ¿no? Ni una sola ventana de luz, dice Martín Descalzo. Ayer cuando la losa cayó sobre su cuerpo, habla del cuerpo de Jesús, obviamente, nada de ángeles, nada de voces del Padre, solo resonar en los oídos de los latigazos y las carcajadas y blasfemias en el golpe final de la piedra cerrándose, y entonces esto es ser una madre, dice él. Y claro, en la noche, en la oscuridad, en el silencio, no encontramos nada. Y entonces ahí viene el detalle, ¿no? El problema de repente. Sin embargo, no solamente en la noche, hay una certeza, para María tenía la certeza de que el sol está en el fondo y volverá mañana. Nosotros también tenemos esta certeza. Cuando viene la oscuridad sabemos que va a amanecer y viene nuevamente el sol. Pero fíjense que María lo lleva mucho más allá todavía. El Calvario está lleno. Sí, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una santa que se hizo monja de clausura, ¿no? Seguidora de Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús, carmelitas, dice que el amor ante el dolor de María debería cerrar a todos la boca, dice, ¿no? Todos deberían callarse por el amor al dolor que has llevado en tu corazón, dice ella cuando escribe en uno de sus ensayos acerca de la Virgen María. Porque si nos damos cuenta, fíjense, María permanece en el silencio en el momento de la muerte de su hijo incluso, y también después esperando el momento de la resurrección. Es decir, como decía al inicio, durante toda su vida, desde que nace Jesús o desde que está en su vientre Jesús, nace Jesús, durante la vida de Jesús, y después incluso de la muerte de Jesús hasta el momento de la resurrección. Algunos se preguntan, o por ejemplo, de repente nosotros nos hemos preguntado por qué a veces guardamos
o lo destinamos el día sábado a nuestra Madre la Virgen. Justamente es dedicado a la Virgen porque ella creyó, se mantuvo firme en su fe en el momento de la resurrección, incluso cuando los apóstoles se dispersan, cuando el mundo estaba con Jesús en la tumba, cuando muchos, ya casi todos, pierden la esperanza, ¿no? María guardaba todo esto en su corazón y la mantenía en la fe y en la esperanza, y que la última palabra pues no era la muerte, sino más bien la vida, la resurrección. Bien, en el texto, yo ahora me voy a basar en el texto de Lucas, ¿no? Que dice que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, etcétera, etcétera, que nosotros lo conocemos. Bien, todo sucedió en silencio entonces. Dios hace su entrada en el mundo, Dios hace entrada en los hombres, no por un templo, ¿no? Como algunos lo pensaban, sino como un abrigo de repente en una casa tranquila, sencilla, ignorada de repente de muchos circuitos turísticos que ahora nosotros podemos conocer, ¿no es cierto? Porque a Dios le gusta hacer las cosas en silencio, no a la vista de todos. Y ese es un gran detalle, que las cosas grandes, las cosas buenas de Dios, nace en el silencio, ¿no? Esa es una gran verdad. Por eso entonces su misterio infinito, en este caso de la encarnación, puede manifestarse en la casa del silencio. Solo los que hacen silencio, los que viven con sencillez de corazón, podrán vivir el misterio del amor de Dios. Es decir, para que nosotros podamos experimentar este misterio de las obras grandes de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a guardar silencio. Las palabras de Dios no alteran toda la vida de María, ¿no? Así María, habla el texto que María se turbó en su corazón. Sin embargo, ella al mismo tiempo va a tener esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de poder contemplarlo en medio de su corazón, en medio de lo que ella se turba, contemplar este acontecimiento maravilloso de Jesús, ¿no? De Jesús que va a venir a su corazón, a su vida, a sus entrañas, a su vientre en todo caso. A partir de aquel momento, de este anuncio, el silencio de María se va a convertir primero en aceptación. Y eso es lo que pasa a veces incluso en nuestras casas, puede pasar en algún grupo parroquial. El encargado o encargada te dice, ¿sabes qué, hermano? Mira, encárgate de tal o cual evento. Y a veces no decimos gracias. Gracias Dios, gracias Jesús por este humilde servicio que me están pidiendo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no le dieron a fulano de tal? ¿Y por qué mira, ves, no hace nada? Entonces, ahí viene el tema. A partir de María, fíjense la experiencia, el anuncio, se turba, de alguna manera siente temor, sin embargo, viene este silencio, nace la aceptación, la obediencia y la fe al mismo tiempo. ¿Y cuál es ese tránsito? Que 9 meses de silencio y de callada esperanza, pero al mismo tiempo de un gozo, porque llevaba a Dios en sus entrañas. Y así es nuestro Dios, quiere que nosotros también tengamos de repente esta experiencia. El silencio de María, ¿quién no ha pasado de repente a lo mejor una noche de campo abierto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia que nosotros podemos mostrar entre caminar? Yo, bueno, soy por ejemplo de la sierra, yo soy de la chacra, ¿no? Pero bueno, no soy de Arequipa. Entonces, y he caminado en la noche, durante la noche, bajo la luna. Los que hemos tenido esta experiencia de repente nos hemos dado cuenta, porque a mí sí me ha pasado caminar a veces unas cuantas horas bajo la luna y resulta que por la nube se ocultó la luna y no tienes linterna, ¿no? Ese caminar, esta experiencia es una experiencia única. El reflejo a veces de la luna, el reflejo ayuda a ver la realidad de repente no tan clara, pero sí ayuda a abrir nuestro paso, poder caminar seguro, pero sabemos que la luz propiamente del día es distinta. La Virgen María era como la luna,
¿no? Ha sido siempre el símbolo mariano de la luna, y por eso lo conocemos así. El sol es Jesús, ¿no es cierto? Y María va a ser el reflejo de este sereno, de este Jesús, que va a reflejar a nosotros, María, por eso, a través de su propia vida, va a reflejar el resplandor de su Hijo. No la aliena, ¿no? Sino más bien lo arrebata su propia identidad, y por el contrario, también al mismo tiempo, por ser ella misma, por permanecer arraigada a la amistad, mismidad de Jesús, es quien va a poder reflejar los rayos del sol. Bien, con las limitaciones y las imperfecciones de repente también de ella, que ella de repente se sentía pequeña por eso, en este silencio no sabemos, o de repente no sabemos también cómo es que lo pasó, porque fíjense uno de los detalles también que a mí siempre me llamó la atención, que este silencio no es pasivo. Me has indicado algo, ya pues está bien. Inclinar la cabeza y quedarse ahí como ensimismados, pasmados y como parsimonios, ¿no? Sin hacer nada, ya bueno, ya dijiste, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Y no es así, no es pasivo, ni tampoco es ausente, por el contrario, para ella se vuelve dinámico, implica entonces una plenitud de presencia, ¿no? Mira, hermano, hacemos esto, ¿qué te parece? Mira, vamos a hacer tal o cual hemos quedado o hemos acordado, queremos hacer tal o cual actividad, no sé, en la parroquia, en el instituto, donde sea. Mira, ¿cuál es el entusiasmo que lo ponemos? Y a veces ya, bueno, por cumplir, ¿no? Entonces, ese es el tema, el silencio viene por ahí. No es que decimos siempre nosotros, bueno, el que guarda silencio es porque ya aceptó, pues dijo, no ha dicho nada, no ha reclamado, no ha dicho no, entonces está aceptando. Pero ojo, ¿qué tipo de silencio hacemos? Ese es el detalle, ¿no? De esta manera nosotros, fíjense, nosotros podemos descubrir en el silencio de María dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la acogida que ella hace, ¿no? La acogida, la receptividad que ella va a manifestar o se va a notar. Y por otro lado, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo expresa, no? La expresividad participativa le he puesto yo, ¿no? Lo he puesto aquí en mis apuntes. Entonces, esta acogida, esta expresividad en el silencio, ¿cómo se manifiesta? El silencio de expresividad, por ejemplo, se aplica así de manera natural al reordenamiento de las manifestaciones más externas de una persona, ¿no? Y da armonía, da equilibrio de manera privilegiada a la palabra y al cuerpo, ¿no? Entonces, este silencio de esa manera se va a expresar o se va a aplicar en la palabra, con lo que nosotros hablamos, y con nuestro cuerpo, de los gestos que realizamos, ¿no? El silencio de acogida, por otro lado, se va a aplicar de manera privilegiada, sobre todo, en la psiquis, en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente. Entendido con el recto pensar, como en el recto uso de la memoria y la imaginación al mismo tiempo. Pero tiene un proceso. Cuando nosotros recepcionamos esta idea, ¿no? En nuestra mente, el tema está que tiene que pasar después al corazón, lo que muchos hablan de la metanoia, ¿no? Este traspaso de la mente al corazón, es decir, para que se vuelva vida, para que se vuelva dinámico al mismo tiempo. Entonces, para la Virgen María, estos dos aspectos fundamentales pasó por su vida y lo hizo realidad. Y por eso es que es abundante la riqueza que encontramos en la Escritura para aprender de este estilo de la Virgen María, a pesar de que ella no dijo nada. Y podemos nosotros profundizar en cada pasaje, nos demoraríamos bastante. Alégrate María, llena de gracia, le dice el ángel. En primer lugar, nosotros podemos considerar, por ejemplo, la actitud de reverente escucha de María en el momento del anuncio. Alégrate María, y ella pues en ese momento se acoge a esta buena noticia del ángel, y su vida, si su vida no se hubiese llenado, de repente hubiera estado llena de ruido como está ahora, ¿no es cierto? El mundo, en nuestras casas mismas de repente, llena de ruido,
de repente hundida en el activismo. Si no hubiese, imaginemos si no hubiésemos estado en tiempo, no estuviésemos en tiempo de pandemia, ¿cómo estaríamos ahora nuestra vida? Ajetreada de repente, lleno de activismo, inclusive inconscientes, ¿no? De muchas cosas. Y si es que hubiese pasado algo parecido a ella, pero no le pasó, ¿no? Hubiese de repente desentendido el mensaje de Dios, la voz de Dios, no hubiera escuchado. Sabemos muchas veces que Dios se manifiesta entonces a través de un susurro, dice en el Antiguo Testamento, ¿no? A Jeremías cuando tiene que estar en la cueva, ¿no? Para poder escuchar la voz de Dios. Por otro lado, María trata de comprender y acoger entonces esta palabra. En un primer momento ella se sorprende, se turba, pero al mismo tiempo ella va a acoger este mensaje. Tal vez sea porque ella también recuerda familiarizada a través de las escrituras, porque los judíos conocían las escrituras, sabían que venía el Mesías y seguramente ella también lo conocía muy bien, y por eso es que ella sabía de las profecías mesiánicas y de la promesa de un Salvador que vendría, pero no, de repente no se imaginó que iba a ser ella. Interiormente va tomándole peso a las palabras de este ángel que viene con un mensaje grande. María solo escucha, ¿no? Y también va pensando y en su corazón va cobrando el sentido profundo de este mensaje. Su silencio de acogida la lleva a sondear en su memoria, ¿no? Entra en sí misma y con sorpresa, por eso se sorprende. Y fíjense que nosotros oímos a veces sin escuchar, no sabemos a veces escuchar nosotros. Oímos sin escuchar o a veces escuchamos sin comprender. Esa es una de las cosas también que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cuántas veces alguien puede morir a nuestro lado, estar agonizando, ¿no? En dos palabras, lo que puede expresar todo uno, ¿no? Nuestro interior endurecido, a veces incapaz de comprenderlo al otro. El testimonio de María nos recuerda justamente estas actitudes cotidianas más comunes que tenemos en nuestra casa, en nuestro alrededor. Y no es raro, ¿no? Que ahí es donde se manifiesta el plan de Dios. Pero el pasaje, ¿no? Del texto bíblico no se agota ahí. Cuando ya comprende, cuando ya comprendió algo y se turbó y no entendía más, reconoce ella su fragilidad y su entendimiento al mismo tiempo. María pregunta, no replica, no reclama, ¿no? Sino más bien ella pregunta. ¿Y cómo será esto? Dice, puesto que yo no conozco varón, dice el texto bíblico. No es que rechaza el anuncio, al contrario, pide más luces para ser instruida, para realizar esta misión, porque ya lo está aceptando de manera tácita, ya que no ve cómo ser madre, habiendo hecho entrega también al mismo tiempo de su virginidad al Señor. Y este es un misterio de repente que a nosotros nos puede sorprender, ¿no? El ejemplo que nos da para nosotros. Y claro, después viene el tema del hágase. La respuesta de María no se hace esperar. He aquí la esclava del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Dice la joven virgen, a pesar de su corta edad, que sabemos, ¿no es cierto?, por la afirmación de su propia identidad en permanencia. O sea, pareciera que aquí estoy yo, solo manifestado la autoposición del señorío sobre sí, de Jesús, obviamente. Ella misma se define como la sierva del Señor, aquella que sirve y en quien la dinámica de la entrega, ¿no? La dinámica de la entrega de su propia vida forma parte distintiva de repente de ella en este caso. El hágase en mí según tu palabra, o hágase en mí como tú has dicho, va a completar la respuesta, ¿no? De esta aceptación al llamado de Dios para la misión. El silencio de María en la acogida, entonces, en esta receptividad, se deja ver claramente en estos pasajes, ¿no? Ella habla con discreción, sus palabras son ponderadas, o sea, tienen peso en sí mismas y dice lo necesario, no necesita más discursos. Y fíjense, no se calla sin razón. Cuando tiene que hablar, ella lo hace.
a partir de este acontecimiento, a partir de este momento, por haber acogido la palabra de Dios en su corazón, en su mente, ha hecho este proceso de la mente al corazón, a partir de este momento, por haber acogido esta palabra eterna, puede llevarlo, en otras palabras, o a otras personas, mejor dicho, lo puede llevar este mensaje después a otras personas, pero de manera singular y privilegiada. Número 1, a su prima Isabel, ¿no? Número 2, a los pastores de Belén, ¿no? Este mensaje, a los reyes magos, al anciano Simeón y a la profetisa Ana, ¿no? Que vemos en el Evangelio. Incluso en el momento de la cruz, en el que María no pronuncia ni una sola palabra, su presencia disponible de ella a la vista de Jesús que está en la cruz, estar al pie, a la escucha del testamento último de Jesús que va muriendo, ¿no? Manifiesta entonces su presencia, no más de ella, su total aceptación al plan de Dios. Su actitud de acogida en este silencio no se va a interpelar. No podemos nosotros interpelar. Con qué facilidad a veces nosotros podemos cerrarnos de manera egoísta, ¿no? En los momentos difíciles o del dolor. Yo trabajé en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Estuve ahí, tenemos también nosotros fraternidades allá. Y una vez en la parroquia, la iglesia es bastante grande. Y una vez yo fui ahí a la iglesia y encontré bueno, la iglesia siempre estaba abierta, está abierta, y los hermanos a veces pues dábamos nuestra ronda por ahí para ver, a lo mejor alguien se puede robar algo, ¿no? O algo así, pero felizmente que no. Y una vez me sorprendí porque encontré a una señora un poco acongojada y estaba llorando. Y cuando le pregunté que qué cosa deseaba, qué cosa desea, algo puedo hacer por usted, voy a rezar por usted. Y me dijo, no, es que ustedes de repente los varones no pueden entender nada. Y bueno, yo no me expliqué por qué era. La señora se fue. Después regresó nuevamente y mire, me dijo, yo soy protestante, no soy católica, pero he venido ahí porque ustedes tienen una imagen de la Virgen dolorosa y ustedes creen en la Virgen y ella es la única mujer que perdió a su hijo y yo también he perdido a mi hijo. Ha sido mi primer hijo y lo he perdido. Se puede comprender una mujer que ha perdido a su hijo, a otra mujer que acaba de perder su hijo. Entonces eso a mí me llamó bastante la atención sobre el tema de María, el dolor que ella tenía en su corazón. Sin embargo, este dolor no es que lo manifestaba o lo gritaba a viva voz a los demás, cómo es que se sentía. Sin embargo, fíjense, lo guardaba todo en el corazón. Entonces, vivir en el silencio, ese es el tema, la parte de repente final que yo quisiera tocar ahora, ¿no? Encarnar el estilo de María en nuestra propia vida implica seguir para nosotros de manera dócil por el camino del silencio. En esta doble dimensión, ¿no? El silencio debe iluminar nuestro esfuerzo para poder nosotros acoger la gracia, para alcanzar la santidad y todo nuestro horizonte apostólico. Es decir, fíjense que en este silencio, que dice ahí, debe iluminar nuestro esfuerzo. Cuando nos toca una misión a veces que no nos gusta, tenemos que hacerlo y con alegría, va a decir San Francisco. Por eso es que María acepta en silencio, se regocija en el silencio, pero después, ¿no? Lo manifiesta ella a través de su propia vida, a través de sus propios actos. Y esto es el trabajo apostólico que ella hizo. Bueno, que nosotros lo podemos llamar como trabajo apostólico, porque bueno, no es que había apóstoles ahí, pero nuestra misión, nuestra ahora, la de ti y la mía, debe iluminar, a pesar que de repente no sé, no estemos en acuerdo en algunas cosas o no nos guste hacer, qué sé yo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra misión.
¿no? Esa es parte de nuestra... No olvidemos que las palabras del Señor que dice, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El Señor es claro, ¿no? La condición primera es que nosotros debemos saber escuchar y saber escuchar la voz. Si no lo escuchamos, no podremos abrirle la puerta de nuestro corazón y este encuentro definitivo, dulce de repente con el Señor, simplemente no sucederá, no habrá. No tenemos que perder de vista a la Madre de Dios. Tenemos que dejarnos que ella también nos eduque por este camino reconciliador, ¿no? Para nuestra propia vida, para armonizar también su silencio con el nuestro, para poder entender nosotros. ¿Para qué sirve entonces el silencio? El silencio sirve para dos cosas. Para que, fíjense, para ponernos en crisis, por llamarlo así, o de repente para poder regocijarnos y darnos cuenta de las maravillas que Dios está obrando en nuestra propia vida. Algunos me han preguntado a mí que por qué razón en mi familia de sangre, somos 4 hermanos, 3 varones y una mujer, yo soy el primero, y muchos me han preguntado que por qué de 4 hermanos que somos nosotros, 3 somos religiosos. Y la única respuesta que yo le he dado, bueno, los misterios del Señor son, o el llamado del Señor son distintos y a todos nos llama. El detalle es en qué momento, en qué circunstancia nosotros sabemos escuchar la voz de Dios. El hombre, nosotros debemos aprender a escuchar, ¿no? Lo que oye y aprender a contemplar lo que ve. Y ese es el detalle, ¿no? Debemos aprender a escuchar lo que oímos, ¿no? Debemos aprender a escuchar lo que nosotros vamos oyendo día a día. De repente en nuestra propia vida, a través de una enfermedad, a través de algo también que nos llena de alegría. Y al mismo tiempo contemplar este misterio, contemplar lo que nosotros vamos viendo. Con el silencio del corazón se escucha lo que se oye con los oídos. Por la salvación entra, dice San Pablo, entra por los oídos, ¿no? La fe entra por el oído, dice, cuando uno escucha la palabra. Así dice San Pablo. Con el silencio del corazón se contempla lo que nosotros vemos con nuestros ojos, las maravillas de Dios en nuestra vida. El verdadero discípulo es aquel entonces como María de Betania, no como la Virgen María, sino María de Betania, que se sienta a escuchar y a contemplar a Cristo Jesús como verbo encarnado en el silencio de María, ¿no? Cristo Jesús, que es la palabra de salvación, tiene que forjarse y Él se forjó a través de su vida durante sus 30 años de vida en silencio, ¿no? Y a los 30 años Él sale a predicar. Este verbo brota del silencio y empieza a hablar. Y María, su madre, calladita, no dice nada. Entonces nosotros de repente rescatemos esto, ¿no? Este silencio es una cosa única. Es una cosa única porque María nos enseña, o sea, tendremos que aprender a guardar todo en nuestro corazón. En el silencio de la cruz, que fue la parte más grande, ¿no? Más grande que Jesús, que María tuvo que pasar viéndolo a su hijo morir. Este acontecimiento de la vida humana, la encarnación del Hijo de Dios, fíjense que se efectúa en el más absoluto silencio que dije al inicio, también tiene que encarnarse en nuestra propia vida. Y nosotros estamos llamados a esto. Nuestro silencio no tiene que ser un silencio, como a veces les decía a mis hermanos, un silencio sepulcral a veces, ¿no? Sino más bien la aceptación viene con la alegría al mismo tiempo, y la alegría de saber y de querer amar a los demás con nuestro testimonio de vida. Y con esto estoy concluyendo entonces con lo que estamos llamados cada uno a seguir, el ideal, fíjense, el ideal de la Virgen María.
Es decir, saber aceptar nuestra propia historia en silencio y poder a través de ella, a través de la luz de Jesús, obviamente, darle vida, ¿no? Impulsar nuestra propia vida en la medida de las cosas que vamos realizando ante los demás, como testimonio de vida misma que lo podemos manifestar primero a los que están a nuestro lado, ¿no? Después de repente a los más grandes, a los demás. Bueno, efectivamente, con el permiso del padre, me gustaría agregar que en Facebook nos han mandado algunas respuestas. El comentario de Jean-Pierre Chirinos que dice: nuestra Madre Celestial, la Virgen, cada día nos enseña a ser valientes, a ser hermanos de fe. También nos enseña a ser puros y nos enseña también la caridad y la bondad. Eso nos escribe Jean-Pierre Chirinos. Sí, ¿no? Gracias. De la Virgen María podemos rescatar también muchas de las virtudes, ¿no? Eso no lo hemos tocado, simplemente me he enfocado, al menos yo, más en el tema del silencio, pero si vemos las virtudes va a haber muchas, ¿no? Y nosotros tenemos pues para escoger toda una gama de virtudes de la Virgen María que se destacó también a través de su vida. Claro. Y como usted nos recalcó en todo el tema, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de silencios. Está también el tipo de silencio que hacemos también cuando queremos evitar de repente una pelea, ¿no? Algo como quien diría, están dos personas que están peleando por X razón y bueno, como diría, ¿no? En un término de personas ahí en tema calentón, de meter la chispita, ¿no? Siempre hay uno, no falta el típico que quiere iniciar una pelea, ¿no? Que pone la chispita para que todo el pum extraye de cierta forma, ¿no? Ahí, como quien diría, un tipo de silencio sería también ese, ¿no? O sea, callarnos de repente podría solucionar tantos conflictos y problemas sociales que hoy en día se está viendo reflejado en esta coyuntura actual. Claro que sí, o sea, este silencio también a veces refleja también una actitud de miedo o simplemente de sometimiento, o también al qué cosa dirás si es que digo algo, ¿no? Eso también, o sea, hay varias maneras de poder enfocar el silencio, ¿no? Sí, Fraile, a ver, alguno de nosotros que estamos acá, por favor, que quisiera preguntar o de repente echamos un vistazo al chat, que quisieran preguntar, por favor, los que están viendo el directo, que son 13 personas en este momento, observando al Fray que se ha enganchado con con todo el público, ha llamado a todititos y bueno, se han enganchado 13 personas más. Al inicio solo éramos 10, 11 personas y el padre ha tenido 2 personas más, gente. Resaltar muy bien eso, gente. ¿Alguno de ustedes que tenga una pregunta? Vale. Sí, padre, primeramente agradecerle por su tiempo que se ha tomado para poder compartir con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Y por el tema que nos ha dado, un tema muy importante. Quería hacerle una pregunta. ¿De qué manera nosotros podríamos tomar alguna iniciativa o hacer algo para poder gritar con el silencio sobre el mensaje? Hay varias formas, ¿no? Miren, por ejemplo, una de repente ustedes como grupo mariano parece que se reúnen siempre a orar y está muy bien, ¿no? Pero de repente orar, por ejemplo, yo no sé si ustedes siempre lo transmiten. Ahora me imagino que sí. Entonces esa es una manera también de poder manifestarlo a los demás a través de la oración, ¿no? Aquí en Arequipa, por ejemplo, ahora yo también estoy participando. Me imagino que ustedes habrán visto de repente a través de las redes 40 días por la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una manifestación también que se hace de manera pacífica y también en silencio. ¿Por qué? Porque ahí
no entran los medios de comunicación mucho, ahí no hay noticias extraordinarias, simplemente es ir y orar y rezar por la vida, ¿no? En contra del aborto, obviamente, y esta es una manera de manifestar también o de gritar a través del silencio, ¿no? A través del silencio también podemos gritar de repente cuando vemos en el centro de trabajo o en el centro de estudios, cuando hay algo que no está bien, ¿cómo lo demostramos a través del silencio? No con un silencio callado y nada más, sino cómo se grita con el testimonio, ¿no? Me incitan o me invitan o veo que algo están haciendo y que según mis criterios cristianos o mis valores cristianos no está bien, obviamente sí, lo hago notar que no estoy de acuerdo a través de mi silencio, pero tengo que hacerlo notar, pues, ¿no? Es hacerlo que lo perciban los demás, que se den cuenta, ¿no? Entonces, de esta manera también se puede hacer, y por eso digo, en el trabajo, sobre todo ahora que podemos nosotros ver, por ejemplo, o que está en bastante boga el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? En todo, ¿no? Encontramos en todo. El hombre corrupto es ya lo último, ¿no? Lo más degradante que podemos ver, encontrar, lo más grave, ¿no? Nosotros estamos llamados justamente a poder construir o reconstruir de repente este mundo a través de nuestros actos, pero en silencio, ¿no? Fray, disculpe, Jean-Pierre, otra vuelta, Chirinos, Ábalos, gracias por estar en el en vivo, nos pregunta, Gracias, Juan. una pregunta, Fray Jaime, ¿también el silencio de la María también puede implicar evitar pensamientos malos con nuestros hermanos? El silencio de María, más que todo, se encerró mucho en el misterio que ella recibió, ¿no? Frente a una misión grande. De repente, nosotros lo podemos, describir o lo podemos transformar a nuestra propia vida o a nuestra propia realidad en diferentes ámbitos. No solamente en los pensamientos, diría yo, sino también en las actitudes, ¿no? Porque el pensamiento rapidísimo se transforma a veces en actitud de nuestro corazón, ¿no? Es decir, lo pensamos y terminamos actuando o terminamos haciendo. Entonces, estos malos pensamientos no es solamente, ahí no es el tema del silencio, porque a veces en el silencio o nos podemos refugiar en algo malo o nos podemos refugiar en algo bueno, ¿no? El silencio nos puede sumergir a algo que nos va a destruir totalmente o simplemente a buscar estrategias de repente para poder sobresalir o para poder salir de alguna dificultad. Si hay alguien, por ejemplo, que ha cometido algún delito, ¿no? Delito, digo, en casa, por ejemplo, ¿no? Alguien, un chiquillo, un muchacho se lo sacó de la billetera del papá un 10 soles y se fue y se lo gastó y lo descubrieron. Entonces, ¿qué cosa hace? Guarda silencio y después de haber meditado o haber pensado, o se escapa de la casa o pide perdón. Una de las dos cosas frente a esto, ¿no? O sea, el pensamiento va acompañado con el acto al mismo tiempo. Entonces, María no solamente guardó silencio, sino que su silencio lo transformó después, ¿no? En su propia vida. Sí, Fray, muchas gracias. Fiorella, una de nuestras también contactos del directo de la parroquia, nos pregunta, el silencio de María también nos enseña a entregar nuestra vida y abandonarnos en la voluntad de Dios y actuar con nuestra vida que somos cristianos, como aquella frase que nos dice, no entonces las alabanzas divinas, solo con la voz, acompaña también la voz con las obras. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin de callar. Canta con la vida para no callar jamás. Y María con su vida nos habló de Dios, como le decía San Francisco, predica en todo tiempo y lugar, y solo si, está cortado, y solo si es necesario utiliza las palabras. Eso nos escribe Fiorella Málaga. Claro, o sea, San Francisco dice, mientras
mientras podamos, hagamos el bien, dice, ¿no? Entonces, es esto, o sea, con nuestras obras nosotros tenemos que reflejar justamente que Dios pues nos ama y Dios está con nosotros y nosotros a través de nuestros actos podemos glorificarle a Él, o sea, esa es la mejor manera, pues el testimonio a lo que nosotros estamos llamados, ¿no? No solamente decir, bueno, mira hermanito, qué bien, te quiero y te amo, pero tú eres pobre y yo tengo dinero y yo no te ayudo en nada. Y así que está bien, igual nomás te amo, no te preocupes, todo va a ir bien y no te ayudo en nada. Entonces, es eso, ¿no? Va acompañado, obviamente, con nuestra alabanza, tiene que ir acompañado con nuestra vida, con nuestros actos. Sí, bueno, padre, casi ya para terminar, al inicio de toda la transmisión, cuando hicimos un pequeño rosario, a ver si Rey lo puedes poner en el comentario que hicimos. La pregunta que hicimos fue: ¿qué tan importante es el ver y el oír en nuestra vida diaria, ¿no? Obviamente que esta fue una pregunta previa antes de iniciar el tema, ¿no? Pero obviamente está estrechamente relacionado con el tema. Y muchos dirán, o sea, ¿por qué es tan importante ver y oír? Al inicio recalcábamos lo esencial, ¿no? Que, o sea, muchas personas pueden ver, podemos oír, podemos caminar. En cambio, hay otras tantas personas que no pueden ver, no pueden oír y tampoco pueden andar. Y de esta forma, aún así, ellos siguen viviendo. No es como quien diría, ¿no? Me pasó algo, mira, me quedé paralítico por 3 semanas y estoy perdido, ¿no? La típica de las personas te dicen exagerar, o como usted mencionó al inicio, ¿no? Ahorita, menospreciar a la persona solo por su condición. Y esto no debería ser así. Esto lo vimos en un tema, bueno, esto en una página personal que yo tengo, donde analizamos un pequeño video relacionado también con esto. Y recalcaba casi a todo lo largo del video que, o sea, ¿qué es la pregunta era que hice yo en mi directo? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente de una persona rica? Sin considerar primero el dinero y el lujo, o sea, porque de primera eso es lo que dice el rico, ¿no? Mira, yo tengo una casa linda, en cambio tú no tienes nada. Pero fuera de eso, yo diría, ¿qué es lo que te hace a ti diferente de esa persona? ¿Acaso tú no tienes órganos, no tienes corazón, no tienes vida, no tienes los mismos caracteres sexuales que la propia persona que te hace estar el todo derecho de humillar a cierta persona, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, lo importante, ¿no? Lo importante que dice ahí la pregunta es el ver y el oír en nuestra vida. Por supuesto que es muy importante porque a través de esto nosotros podemos discernir, ¿no? Para poder actuar. Y en ese sentido, pues para poder discernir bien necesitamos del silencio porque el silencio fíjate, va a servir para lo que no sirven otras palabras, ¿no? En el silencio ya no caben, por ejemplo, las cosas que ya no caben con las palabras. Y esa es la última manifestación de repente ya que nosotros podemos, a diferencia de los animales, con una palabra el hombre puede trascender, ¿no? Trascender a los animales. Los animales no hablan, por lo tanto no pueden trascender. Nosotros a través de la palabra podemos trascender, ¿no? A través de nuestro silencio nosotros trascendemos, pero no hacia la trascendencia hacia lo alto, sino la trascendencia hacia adentro, hacia uno mismo. Y cuando uno trasciende hacia sí mismo, entonces ahí es el tema de que cuando uno trasciende, cuando uno ha visto algo y de repente yo veo algo y me parece que eso, bueno, no está bien. Y entonces yo me pongo a pensar, me pongo a meditar cuáles son las razones, las causas por las cuales yo mismo estoy pensando que no está bien y finalmente puedo escuchar la voz de mi interior, ¿no? Oír la voz de mi interior para poder después actuar. Entonces ahí viene la trascendencia dentro de uno mismo, ¿no? Y eso es a través del silencio, o sea, todo un proceso, de repente suena un proceso un poco mental, y de hecho que es mental, requiere a veces esfuerzo y concentración, y obviamente evitar todo tipo de ruido, ¿no? Tanto exterior como interior también. Es muy importante para esto. Y por eso es que muchas de las personas, ¿no? Por ejemplo, a veces hay que algunos yo que les llamo los eternos estudiantes. Estudian una carrera
y están casi a punto de terminarlo, se pasaron a otra porque dice que no le gustó. Empiezan la otra, terminan pasando en la otra y al final no hay cuando salgan de la universidad. Siguen en la universidad, los eternos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido un discernimiento, no ha podido escuchar la voz de de su interior de repente, no ha discernido bien, ¿no? Toda actitud tiene ¿cómo se dice? Consecuencias buenas, muy buenas, de repente no tan buenas. De repente viene de las dos. Y cuando nosotros elegimos algo, tenemos que saber asumirlo con todo, ¿no? Y ese es ahí el tema del discernimiento. Entonces, la importancia de poder ver y oír, ¿no? En nuestra vida diaria, en los acontecimientos que vamos realizando, ¿no? O nos van pasando, en este caso. Así es, Fray. Bueno, qué bonito el tema que nos han compartido. Y bueno, claramente yo también me acuerdo de los capuchinos. Dejaremos también el link del celular o también del teléfono de la parroquia Nuestra María, para que ustedes ubiquen a los capuchinos, que obviamente yo me acuerdo porque yo vengo del colegio Salesiano Don Bosco, no sé si lo conocerá usted, Fray. Claro que sí. Donde siempre hacíamos retiros. Me acuerdo que siempre nos ponían a hacer una oración, o sea, yo literalmente me salía bendecido por el Señor de esos retiros espirituales que hacía mi colegio, ¿no? O sea, y claramente me acuerdo de los frailes, es bien bonito la parroquia. Hay tanto que resaltar en eso. No sé si alguno de ustedes también tiene algo de decir. Bueno, para terminar, mi estimado Rodrigo, mi hermano Hardy, mi hermano Jaime, gracias por tu tiempo, gracias por permitir ser ese interlocutor, ese mensaje del tema en sí del silencio de María, que particularmente en el caso mío, pues aún me deja ese meollo, esa duda de cómo una madre en un momento tan doloroso no pudo expresar más que estar en silencio, como dicen, frente a un acto de últimas palabras de su hijo en la cruz. Es muy... Aún no me cae en mi sentido común como ser humano decir, wow, y ver una mamá como usted dijo, ¿no? Es muy diferente verlo de la perspectiva de una mamá a un hijo que un hijo a una mamá, porque el dolor, todo el amor tan perfecto que es de una mamá, porque yo digo que siempre no hay amor más perfecto que el de una mamá, ¿no? Y ese silencio que tiene María en ese momento muy duro, no me entra en la razón de ser, ¿no? Busco de repente algunas explicaciones porque otra madre pues tuviera hecho otras cosas, ¿no? Pero ella vino con una misión y dentro de esa misión también era entregar a su hijo, ¿no? Sí. Sí, es bastante profundo, ¿no? El tema, bueno, hay bastantes, incluso libros de varios autores que escriben todo un compendio, ¿no? El padre Ignacio Larrañaga, por ejemplo, él escribe incluso todo un libro sobre el silencio de María, ¿no? Entonces es bastante amplio también, pero y seguramente no podemos dejar de sorprendernos de muchas cosas, ¿no? Pero este misterio a veces de repente nosotros los varones a lo mejor es más difícil de poder comprender, ¿no? Que de repente una mujer que ya ha tenido su hijo, ¿no? Porque a veces la madre pues es la que se preocupa por el hijo, ¿no? Por ejemplo, si el hijo está durmiendo pequeño, la mamá está en silencio, calladita, ni siquiera lo fastidia ni se acerca porque está durmiendo y tiene que dormir. Está preocupada porque el hijo va a llegar tarde, cansado del trabajo y por lo tanto se preocupa de
de atenderlo la hora que va a llegar y que descanse después, ¿no? Entonces esa preocupación se le sale innato incluso, y eso pues en la Virgen María se terminó en el momento de la cruz. Y cuando se acabó ahí, incluso ella estaba pendiente, pero en espíritu estaba ahí presente también, bueno, con su cuerpo también, pero en espíritu estaba pendiente de qué cosa iba a pasar luego, ¿no? Y estas cosas nosotros ya no la podemos de repente penetrar ahí y poder entender este misterio. Gracias, mi estimado hermano. Pues bueno, agradeciendo de parte... Perdón, Rodrigo. Richie. Sí, para el Fray, que Fray, usted es súper buena onda, les ha caído bien a tanta gente, que Fiorella Málaga Carita me pregunta, paz y bien, Fray, ante todo, y pone lo siguiente: María es modelo de mujer. Mi pregunta es, como hoy en día, a pesar de todas las circunstancias y modas que surgen, que nos llevan a sumergirnos en el relativismo o estereotipos, ¿podemos seguir este ejemplo de nuestra Madre María y ser verdaderas mujeres de fe? Es lo que nos comenta Fiorella Málaga. Claro que sí se puede, ¿no? Eso es más que obvio, porque lo que pasa es que a veces nosotros siempre buscamos, buscamos modelos en lugares equivocados, ¿no? Ese es el detalle. Entonces viene pues, es todo como un círculo vicioso al mismo tiempo, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, una moda en la ropa y eso es lo primero que nosotros copiamos. Y apareció, no sé, utilizar piercing no sé dónde, entonces también todos. Y ese es el detalle, nos copiamos modelos a veces de diferentes lugares y que obviamente no están de acuerdo con nuestra vida cristiana. Y María es modelo de fe, pues yo, un ejemplo así concreto para poder de repente darnos cuenta, ¿no? De nuestra vida diaria. Yo hace varios años atrás, en la parroquia de acá donde estoy, a los jóvenes les hice una encuesta, sobre todo a las mujeres, y no porque yo sea machista o algo así. Mi familia viene de familia costurera, sabemos de costura. Y entonces yo les hice una encuesta si es que conocían, por ejemplo, los vestidos de gala, o si sabían utilizar vestido propiamente, o faldas, que es propiamente femenino, ¿no? Entonces, me di con la sorpresa que casi todas no tenían ropa femenina, ¿no? Y otros ni siquiera sabían cómo se usa, etcétera, no sabían cuáles son los modelos de los vestidos de gala, por ejemplo. Y entonces yo me quedé sorprendido porque, bueno, yo pensaba que sí lo sabía. ¿Y dónde se aprende esto? Se aprende en la familia, se aprende en casa. Y a veces por comodidad, entonces queremos tratar de imitar a los otros, ¿no? Más fácil de repente, más fácil, pero al final va perdiendo sentido de repente su propia vida. Incluso en este caso, por ejemplo, de las mujeres, el tema femenino es bastante controversial. Alguien mira de espalda y ya uno no puede diferenciar si es varón o mujer, ¿no? Entonces, es eso, o sea, vamos copiándonos, y en tema de fe es lo mismo. Las virtudes de la Virgen por eso son muy, muy profundas para nosotros, ¿no? ¿Algún libro que recomiende? Bueno, hay varios, ¿no? Las glorias de María, el silencio de María también del Padre Ignacio Larrañaga. ¿Qué otro libro ver que he visto por acá también en casa? María, modelo de fe, también hay otro libro. Bueno, los autores no me acuerdo ahorita, no tengo mucho en mente, ¿no? Pero sí, hay varios libros, incluso libros digitales también, ¿no? Que podemos ahora aprovechar los medios para poder ilustrarnos también de esa manera, ¿no? Gracias, hermano. Perfecto. ¿Algo más, mi estimado Rodrigo? Para ir culminando con esta reunión de la comunidad Fiat, pues vamos a concluir con la oración del Fiat, la oración por la paz,
hermano, nos gustaría que termine el caso de usted a través de una bendición para cada uno de nosotros y posteriormente terminamos con la canción La Fe de María que va a compartirnos el hermano Harry. Perfecto. ¿Ya? ¿Lo haces, hermano? Podemos proseguir. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Proseguimos, gente, con la oración del Fiat. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad, al máximo de mis posibilidades, para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. Oración franciscana por la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, Ponga yo amor. donde haya ofensa, Ponga yo perdón. donde haya discordia, Ponga yo la unión. donde haya error, Ponga yo verdad. donde haya duda, Ponga yo la fe. donde haya desesperación, Ponga yo esperanza. donde haya tristeza, Ponga yo alegría. donde haya tinieblas. Ponga yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto, Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, como consolar, ser comprendido, como comprender, ser amado, como amar. porque dando, Se recibe, olvidando, se encuentra, perdonando se es perdonado. y muriendo, se resucita para la vida eterna. Amén. Amén. Su bendición, hermano. Bien, hermanos, a ver, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos proteja y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Harry, Ya, listo. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir que sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. paz y bien. Gracias por la transmisión. Gracias por su tiempo, hermano. Hasta Muchas una nueva gracias, Fray oportunidad. Jaime. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Esperemos que nos Hasta acompañemos en la luego, próxima Fray, oportunidad. cuídense mucho. Paz y bien. Gracias, Rodri. Gracias, Hardy. Gracias, Gracias. Fray Nos Jaime. vemos mañana. Paz y bien. Hasta mañana.